Bienvenidos a esta charla en directo, a esta conferencia titulada Imperium Romanum Te Requirit, que organizamos desde la Asociación Mare Magnum Balears. Forma parte del Festival Extraño que estamos haciendo este año, un festival con la mayor parte de nuestras actividades a través de la red, algunas en directo, con muy pequeño aforo. Y desde luego para nosotros es un lujo poder contar con estos dos legionarios. No sé si alguno de los dos tiene un cargo superior, que me disculpe en ese caso. Y sobre todo también con la participación de la Asociación Barquino Oriens, de la que ellos forman parte y que también han apoyado esta charla y por la cual estamos muy agradecidos. Como presidenta de la Asociación Mare Magnum, a todos los que nos estáis viendo, quiero invitaros a participar en nuestras actividades, a seguirnos por redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nuestra dirección es a veces un poco complicada de encontrar porque nos llamamos Mare Magnum Balears, pero en vez de una U escribimos una V porque somos frikiromanos. Y me gustaría ya dar paso a Pedro, que también forma parte de nuestra asociación, que va a ser el que se encargue de presentarnos a estos dos belicosos compañeros. Muchas gracias. Pues aquí estamos con estos dos legionarios, Sergio Alejo Gómez, Optio, si no voy equivocado, segundo al mando de la Centuria, historiador, divulgador, escritor, recreador y enamorado de la historia. Y con el Aquifer Ángel Portillo, profesor y divulgador, también escritor, amante del Ebro y del mar de las culturas del Mediterráneo. Y también recreador, perteneciente a ambos de la Legión Traiana Fortis Secunda, dentro del grupo de Barquino Oriens. Y hoy nos van a hablar sobre el reclutamiento legionario antiimperial durante el Principado Trajano. Y ya veremos a qué tierra nos llevan para encontrar la gloria de Roma. Pues sin mucho más que decir, y lo dicho ya por María José, os dejo con estos grandes legionarios. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta iniciativa de Mare Magnum Balears, una conferencia a la que nos pidieron, por favor, que habláramos de un tema muy, muy interesante. Ya sabéis que Ángel y yo somos facilones, que a Ángel y a mí tanto nos cuesta muy poco hablar sobre Roma, nos cuesta muy poquito divulgar. Y cuando es de nuestro campo, de nuestro ámbito, donde nos sentimos más cómodos, que es el mundo de la Legión, pues incluso somos nosotros los que les obligamos a que nos contraten. O sea, ha sido un poco ahí, ha habido una negociación, yo les propuse hablar de otro tema y ellos me dijeron, si sois unos hombres de armas, sois legionarios curtidos, unos más que otros, pero bueno, sí que es verdad que somos legionarios curtidos. No somos muy belicosos, podríamos dar más guerra, porque somos de una legión estacionada en un limes bastante tranquilo, en el limes de África. Estamos ahí en Egipto, en nuestra base de Nicomedia, estamos ahí súper cómodos, súper relajados, pero con disciplina. ¿Verdad, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Pues sí, estamos en una base bastante cómoda, pero en una legión muy importante, la Seconda Traiana Fortis, la segunda legión fuerte de Trajano, ¿no? Como dices, es para nosotros un placer poder participar con esta organización de Mare Magnum y hablar precisamente de este tema de las legiones, que además el tema de lo que es Trajano, el tema este es nuestra legión, se fundó después de la Guerra Dacias y la fundó Trajano, con lo cual vamos a hablar precisamente de esta época y es lo que nos corresponde a nuestra legión. Vamos a hablaros de reclutamiento, vamos a hablaros de cómo era el proceso de reclutamiento. Veréis que venimos acompañados de mucho material, ¿no? En nuestras espaldas tenemos material que os iremos mostrando, tanto detrás de Ángel como detrás mío. Este es un material que nos cede Barquino Oriens para que vosotros, mientras hagamos esta conferencia, os podáis hacer una ligera idea de cómo era la panoplia de un legionario, ¿vale? De un recluta cuando se alistaba y de un legionario en combate. Intentaremos hacer un repaso rápido porque tenemos una hora de margen y ya nos hemos comido 5 minutos, ¿vale? Ya sabéis que somos muchos de hablar. Se lo hemos dicho a María José, se lo hemos dicho a Pedro, que a lo mejor nos quedaba algo en el tintero. Entonces, Ángel, no te enrolles mucho, que ya sé que tú les das mucho la lengua. Vuelvo a agradecer a los dioses superiores y a los dioses inferiores que toda la infraestructura
¿Quién iba a decir que los dioses del Olimpo y los dioses del inframundo conocerían el mundo de Internet y nos han favorecido para que a través de las ondas podamos hacer esta aplicación? Como dices, vamos a empezar, ¿no? Para no perder más tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas que te hablé ya hace tiempo de mi amigo Silanus Valente de Baetulu? Sí, me comentaste algo, pero me dijiste que era un poquito más joven que tú cuando fui a reclutarte. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Baetulu que te uniste a la Legión y que venías muy ilusionado, ¿no? Me dijiste, bueno, depende cómo me vaya a mí, ya se lo diré, le enviaré una carta, una misiva a mi amigo Silanus para explicarle cómo es esto, ¿no? Entonces, ¿qué me estás proponiendo? ¿Que Silanus ya está en edad de alistamiento? Ya está en edad de alistamiento. Tiene 17 años, ya he ido a Baetulu y he comprobado a las autoridades locales que sea un hombre de bien, que no tenga antecedentes penales, quiero decir, importantes, un filtreo con alguna hija, o, ¿no? Algún robo menor, que no sea importante. Como no se ha metido con gente de dinero, pues no pasa nada, ¿no? Y este hombre viene con una carta de recomendación, precisamente mía, de la Quilifer de la Legión, con lo cual irá bien. Y ahora, pues, tenemos que llevarlo y tenemos que reclutarlo. No le vamos a decir, Sergio, que pronto va a empezar la guerra parta. Esto... Mejor mantenerlo en secreto, que es una campaña importante que la está planificando muy bien el emperador Trajano, que después de haber sometido a los dacios, que nos ha costado la vida. O sea, muchos hombres han dejado allí su vida y los campos de la Dacia han quedado sembrados de sangre de legionarios. Entonces, no vamos a pintarles todo lo malo porque si no nos alistarán. Y necesitamos sangre fresca, sangre joven, para reponer las bajas que hemos tenido para irnos para Partia. Entonces, de momento les explicaremos lo bonito y, bueno, lo bueno de estar enrolado. Verás o conocerás tierras lejanas, contactarás con gente de muchas culturas, verás mundo. Ya no digo lo de saquearás y harás lo que quieras, porque hay una disciplina, eso está clarísimo. Yo como Optio que soy y tú como Aquilifer somos los encargados de mantener esa disciplina dentro de los legionarios, porque si no existiera esta disciplina, pues esto sería Sodoma y Gomorra. Sí, además, como mi amigo me lo ha preguntado en confianza, me ha dicho, oye, pero la vida militar es muy dura. Y yo le he explicado lo de las guardias, le he explicado lo de las marchas de tantos kilómetros. Y él me ha dicho, pero si yo me levanto de sol a sol a trabajar y mi padre está trabajando para Marcos Porcios haciendo ánforas todo el día, aquí en la villa de Baetulu. Y claro, yo al final me lo he planteado y he dicho, pues tiene razón. O sea, la vida militar es dura, pero la vida civil también es dura, ¿no? Y como hay un momento de crisis aquí en Baetulu por una cuestión de reestructuración del negocio, pues él ha visto, después de hablar conmigo, que era una buena posibilidad esto de irse al ejército y ganar unos tercios fijos, ¿no? Así que le he explicado, y ya le explico también a nuestros videoyentes, que la vida militar era dura, pero en el siglo II después de Cristo, la vida civil era muy dura. Ser de la construcción, estar todo el día levantando piedra, ser transportista, estabas todo el día en el carro, cargando y descargando. ¿Qué vamos a decir de los esclavos? ¿Qué vamos a decir de los campos? ¿No? O sea, que la vida militar era dura, pero la vida civil también. Y entonces esta gente optaba por la vida militar por un efecto, dijéramos, de mejor futuro. O sea, que tú te acuerdas que tú eras pobre, pero ahora desde el ejército has podido prosperar y ahora tienes unos dinerillos. Hombre, pues sí, esto es cierto, ¿no? Y ahora, dejando de hablar de Silanus y de todo, pues entramos un poquito en materia, ¿no? Que es lo que venimos a hablaros por encima, ¿vale? Porque no tenemos tiempo de entretenernos demasiado, pero sí que es verdad que estamos en un momento de pobreza, donde hay mucha diferencia social, mucha diferencia económica. Entonces, la Legión es una salida muy digna, ¿vale? Una salida que te dará un cierto prestigio, una salida que te hará también ser un profesional, porque dentro de la propia Legión, ya lo hablaremos más adelante, hay rangos y hay profesiones, o sea, los soldados no están ociosos, sino que también se aprovecha sus habilidades. Luego os hablaremos incluso de cuál es el tipo de legionario preferible, si el de ciudad o el de campo, porque cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero antes de empezar, quería leeros un fragmento de la recopilación sobre las instituciones militares del gran Flavio Vegecio Renato, que escribió en tiempos tardo o bajo imperiales, ¿vale? Y decía lo siguiente, literal: aquellos que se dedican a supervisar las nuevas levas deberían ser particularmente cuidadosos en examinar sus caras, sus ojos y la constitución de sus miembros, para poder hacerse un juicio veraz y elegir a los más
a propósito para ser buenos soldados. La experiencia nos demuestra que hay en los hombres, como en los perros y los caballos, signos evidentes por los que descubrir sus virtudes. Los soldados jóvenes, sí pues, deben tener una mirada despierta, llevar la cabeza erguida, su pecho debe ser ancho, sus hombros musculosos y fuertes, sus dedos largos, sus brazos fuertes, su cintura pequeña, sus piernas y pies tan nervudos como flexibles. O sea, Ángel, pues más o menos ha hecho un retrato tuyo y mío, ¿no? Sí, No sé cuándo estamos. Sí, sobre todo mío, Sergio, sobre todo por la figura, ¿no? Aquí es muy importante que hay dos aspectos. Uno es el aspecto físico, que es el que todos nos fijamos un poquitín, dijéramos, no, queremos, para que la gente nos entienda, prefieren más a una persona de 10.000 metros, un atleta de 10.000 metros, este tipo de cuerpo sin grasa, que no de 100 metros, que es un cuerpo fuerte, ¿no? Necesitamos gente con resistencia porque va a haber marcha, ¿no? Y luego, el primer aspecto, la primera cosa que dice es que tienes que mirar a las reacciones de ese hombre. Nosotros en la Legión vamos a enseñarles a ese hombre disciplina. Le vamos para que lo entienda, le vamos a cascar, le vamos a castigar y le tenemos que hacer entender que eso es por su bien. Un hombre que tenga mucha rabia en su interior y no sea capaz de aguantar ese castigo, se va a rebotar contra su oficial. Y al final lo que vamos a hacer es ejecutarlo. En el momento que una persona toca a su oficial, está muerto. La disciplina militar es muy fuerte, ¿no? Con lo cual, el reclutador, en este caso tú, Optio, que vas a ir reclutando personas, tienes que fijarte que esa persona no sea rabiosa por dentro, que sea una persona pura, que sea una persona a la cual le puedes enseñar y que ella crea que la disciplina le va a ir bien a ella en el campo de batalla. Porque si se rebota contra ti, tenemos un problema y hemos perdido mucho dinero en formación. Importante deciros a los videoyentes que estáis conectados, tanto por Facebook como por YouTube, que haremos la conferencia y después abriremos un turno de preguntas. Por eso no os las vamos a responder sobre la marcha, irlas pensando, irlas acumulando. Os saludamos a todos a nivel global, que ya sabéis que al principio siempre dedicamos unos minutos a saludar al personal. Hoy no lo hacemos porque vamos directos al meollo de la cuestión, pero cuando acabe la conferencia tendremos una media horita pactada con nuestros anfitriones para daros voz y voto y para que nos podáis preguntar todas las dudas que hayan surgido, tanto nosotros como a ellos, ¿vale? Entonces, id pensando que la responderemos al final. Y ya que estamos en tema de reclutamiento, Ángel, pues también podemos decir que para un hombre o para un pater familias en este caso, ya sea de origen más humilde quizás, tener un hijo en la Legión pues también era una manera de darle salida, porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Normalmente los hijos muchas veces se dedicaban al oficio de sus padres, ¿no? Pero tener muchas bocas que alimentar en una cultura o en un pueblo, en un momento donde se tenían muchos hijos, porque muchos también morían al nacer, ya lo dijimos en su día. Acuérdate cuando hablamos sobre las mujeres en el mundo romano y hablábamos sobre la cantidad de hijos que se perdían o que morían siendo niños en edad infantil, pues por todas estas crisis, ¿no? Porque no se podían hacer cargo de tantas bocas, pero sí que es verdad que se requería a hijos como fuerza de trabajo, como elementos de cambio, porque las mujeres, no hay que perder la realidad de que las mujeres en determinado momento se podían convertir en una moneda de cambio pues para obtener algún beneficio social, económico, político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Legión no dejaba de ser un momento o un espacio para que un hijo que no se podía mantener también pudiera prosperar. Y muchas veces era más digno la profesión de militar porque te concedía un estatus, porque se podía hacer carrera dentro del ejército, que la vida que le podría dar un pater familias a un hijo, a un tercero, un quinto o un décimo vástago, ¿no, Ángel? Eso es elemental. Sí, tal como dices. Lo importante, sobre todo del ejército, aparte, si eres miles, que cobrabas una cierta cantidad, pero no era exageradamente grande, si era en el concepto de la promoción social. Un miles, esto es el sueño americano, pero en romano, ¿no? Un miles podía conseguirse el optio, podía conseguirse centurión si se lo ganaba, podía seguir subiendo a través de los centuriones y si le sonreía a los dioses y la vida, pues podía llegar a ser ecuestre. Estamos hablando de una persona que viene del pueblo, uno de la plebe. Y esto es muy importante, es un motivo para apuntarse a la Legión. También en tiempos de crisis, como ha dicho, claro, muchas bocas que alimentar. Si yo no tengo suficientes tierras, pues al final yo sé como padre que no le puedo dar futuro a mi hijo. Es cierto también que parece, quizás nuestros oyentes pueden engañarse o pueden estar llevados a engaño. Tenemos 30 legiones, pero tenemos que recordar que en el ejército romano de esa época se servía 20 años. Con lo cual, la necesidad de incorporar personas al ejército
era aproximadamente de unas 250, 300 personas por legión año. Y son muy poca gente, con lo cual entrar en el ejército, depende en qué épocas, tampoco era fácil. En épocas de, pues si una legión va a la guerra y pierde la mitad de los hombres, pues claro, tenían que entrar 2.000 personas al ejército, ¿no? Pero en tiempo normal, estamos hablando de que por una legión eran 250, con lo cual no solamente había competiciones un poquitín para que la gente me entienda como las suposiciones actuales, ¿no? Si hay 10.000 plazas, pues es muy fácil entrar. Si hay 25 plazas, la selección es muy importante, ¿no? En esa época también era así. Así que sí, es verdad que era una salida, en según qué época era una salida muy fácil, pero en otra época el ejército podía elegir muy bien a ese hombre que hemos dicho, a ese hombre de cabeza despierta, ese hombre con simplicitas, ese hombre que estaba preparado para aprender y ese hombre con impericia, ¿no? Ese hombre que no estaba muy condicionado por aspectos especiales, exteriores, perdón. ¿Cuál es el ideal del soldado? Ya antes lo has comentado, pero ya lo decimos, ¿no? El ideal para un centurión que va a la recluta sería un soldado, un hombre de campo que ha ido a trabajar cada día desde los 5 años con su padre al campo y solamente ha ido a la ciudad, al mercado a vender. Ese es el ideal para ese óptimo. No, y además, volviendo al tema de las cifras, ahora porque estamos en un periodo bastante convulso, ¿no? Estamos en el siglo II, principios del siglo II, un momento donde se han tenido que invertir muchos esfuerzos, muchos recursos económicos en la conquista de la Dacia. También es verdad que no deja de ser una provincia nueva. Eso nos genera más ingresos, genera más material, hemos perdido hombres y estamos en ciernes de preparar una campaña nueva. Eso que implica que a lo mejor esas 250 plazas por año, por legión, se verán incrementadas. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá abundancia de reclutas, pero también que quizá no podremos ser tan selectivos, ¿no? A la hora de elegir y de fijarnos en todas esas características. Sí que habrá que cumplir unos mínimos. Unos requisitos mínimos para alistarse, de los cuales os hablaremos a continuación. Pero sí que es verdad que en tiempos venideros o en tiempos pasados donde ha habido crisis, yo quiero acordarme ahí de tiempos de la República, de la Media República, en tiempos de las guerras contra el temible Aníbal, esas guerras púnicas, allí se reclutaron incluso legiones de esclavos, ¿vale? Tal era la carestía de hombres en armas, en edad de luchar, que se incrementó la edad de reclutamiento y se bajó también. O sea, la horquilla de edad para contratar legionarios, reclutas, se tuvo que ampliar pues debido a una situación de crisis. También es verdad que la legión de entonces era muy diferente, ¿vale? Era una legión de ciudadanos soldados. Cambia mucho el concepto. Ahora estamos en una legión donde se alistan los voluntarios. Y en alguna ocasión muy especial, en un futuro, tengo una bola de cristal, los dioses me están diciendo que vendrán tiempos peores para un tal Marco Aurelio. Eso es lo que yo deduzco. Donde vendrán pues, esas grandes pestes, ¿no? Esas grandes plagas, la plaga antonina, que obligará también a tener que hacer un reclutamiento especial porque habrá muchísimas bajas, porque además de esa plaga tendremos movimiento en las fronteras con tribus como los marcomanos o los alamanes, ¿no? Entonces, esas guerras serán temibles y obligarán también a reclutar legiones semiforzosas, diríamos, ¿no, Ángel? Entonces, estos momentos son los que marcan un poquito la diferencia entre un reclutamiento voluntario donde tú puedes elegir, tienes unos cánones, como puedes decir este sí, este no, este sí, este no, ¿vale? En cambio, en momentos de crisis no puedes decir este sí, este no, este sí, este no. No, tiene que ser este sí, este también, porque necesito gente, ¿no? Entonces, ahí es donde quizá ahora, en un tiempo donde tenemos mucha gente que puede venir, ¿vale? Podemos ser más selectivos porque no tenemos los limes ciertamente tranquilos, porque a lo mejor los partos no saben todavía que vamos a por ellos. Sí, es cierto. Normalmente el primer requisito para alistarte a una legión, no una corte de legión, es ser ciudadano romano. Pero esto es en tiempos normales. Como ha dicho, Marco Aurelio lo hizo, el mismo Augusto también tuvo que hacerlo. En las guerras de los 4 emperadores, con los Flavios, con Vespasiano, Vitelio y tal, también se hizo. O sea, no solamente en tiempos de dificultad, el primer liberto que pasaba por delante tuyo, se iba al ejército y a luchar también, ¿no? Pero no estamos en este tiempo. En este tiempo tienes que ser ciudadano romano, tienes que tener, como has dicho, tienes que tener 17 años, más o menos, pues vamos a decir, ¿no? Tienes que tener una altura, es muy importante esto. A veces las personas pensamos que los romanos eran bajitos. Como estamos diciendo que vamos a tener 250 más o menos por legión, 1,70 m era la altura por la cual podías entrar al ejército. Podía entrar gente más baja, pero esto en tiempos de dificultad, normalmente 1,70 m. La caballería, he oído por ahí, no lo puedo confirmar, pero que podían ser un poquitín más bajitos.
iban a caballo, esta gente de caballo tiene más dinero y tiene más privilegios, ¿no? Pero en principio 1,70 m. Una de las cosas, ahora me ha venido a la cabeza, seguiré con esto de los requisitos, pero una de las cosas muy importantes también por las cuales una persona se apuntaba al ejército es porque se emancipaba de su padre. Y a partir de entonces el dinero era suyo. Tenemos que tener en cuenta que las estructuras familiares romanas, la cual el padre, el domine, el padre familia, era el dueño de todo lo que había, ¿no? Y el hijo no tenía propiedades. Si se apuntaba al ejército, ese dinero era para el hijo. Y esto es muy importante para un hijo que quiere tirar a un futuro. Porque si no, aunque tuviera un negocio, era también de su padre. Bueno, otras condiciones era lo que hemos dicho antes del aspecto físico. Antes lo he dicho medio en broma, pero también tenía que ser un ciudadano de bien. Se comprobaba que era ciudadano romano, o sea que cuando se apuntaba daba una información veraz. Hay una carta muy famosa de Plinio el Joven que le consulta a Trajano porque se han descubierto a 2 esclavos que se han apuntado a la legión y le pregunta qué hacer con ellos porque ya habían hecho el sacramentum, ¿no? Y bueno, Trajano le contesta lo que tiene que hacer, ¿no? O sea que efectivamente se verificaba que esos hombres eran ciudadanos romanos. Incluso hay la historia de un centurión, se me ha ido el nombre, cuando me he acordado de la anécdota tenía un nombre, pero se me ha ido, de un centurión que se retiró con honor y después de retirarse con honor descubrieron que era esclavo y le quitaron todos los honores y se lo devolvieron a su amo como esclavo. Siendo un centurión con éxito, con lo cual quiero decir que esto era importante. Y lo que hemos dicho antes, Sergio, de entrar o no entrar. Si yo me presento delante del gobernador, mejor dicho, del reclutador, en representación del gobernador provincial, y voy con una carta de un aquilifer, o voy con una carta de un senador, o voy con una carta de un procurador, de un procónsul, evidentemente pasaré por delante que el que tenga la carta de un legionario que se retiró hace 30 años, que nadie se acuerda de él. O sea que las recomendaciones, el que me patrocina, es muy importante para poder entrar. Así que es ciudadano romano, la altura, una estructura física, que tuviera impericia, o sea, que fuera una persona que pudiera aprender y que fuera recomendado. Esto era y otra cosa, un detalle muy importante, que sea soltero. Bueno, sí, tenías que ser soltero, pero si no lo eras, te divorciaban. Eso es. Pues también sabremos que ahora en tiempos de Trajano, quizá nuestro gran emperador, nuestro gran Trajano, ¿cómo le llamaríamos? Nuestro princeps, nuestro Optimus princeps, él ve o hace la vista un poquito más gorda, porque él es un homo militaris, es un hombre que se ha criado siempre en la legión y él, bueno, hace como que no se entera de ciertas cosas. Pero sí que es verdad que Augusto en su día puso unas normas muy claras, que era que los hombres que estaban, los milites, los legionarios, porque a partir de cierto grado, a partir de un centurión, por ejemplo, sí que podía contraer matrimonio, ¿no? Pero un legionario raso, ¿vale? Un hombre sin rango, no podía casarse, aunque sí que estaba permitido que tuviera esos concubinatos, ¿no? Con mujeres que acompañaban a las legiones. Normalmente en esos campamentos que se construían alrededor de los castra, ¿no? En esas canavae, ¿no? Allí sí que se permitía que estuvieran las, digamos, esposas ilegítimas, no legales, de ese legionario que cuando acababa casándose, acababa sus servicios, sus años de servicio, sí que podía contraer matrimonio y sus hijos eran reconocidos como ciudadanos romanos, por lo tanto, luego podían ser pasto de nuestras regiones. Entonces, sí que es verdad que en tiempos de Augusto no estaba permitido. Con el paso del tiempo, sí que es verdad que se fue suavizando, se fue haciendo la vista gorda hasta tiempos quizás futuros, donde Septimio Severo pues, se dio cuenta de que quizá había que recompensar a esos legionarios por su sacrificio, ¿no? Y el matrimonio, pues, ¿por qué no se les dejaba casarse? Pues muy sencillo. Sencillamente y planamente, pues porque un hombre con obligaciones y con lazos matrimoniales es más difícil de desplazarlo, ¿no? Y cuando las legiones se tienen que ir al limes de Germania o al limes de Britania o al limes oriental o a Hispania o a Panonia, si tiene una esposa y una familia, le va a costar mucho más moverse que si no tiene esos vínculos, aunque a efectos legales o a efectos ilegales sí que tenga una concubina, ¿no, Ángel? Entonces, esto es importante. Sí, los hombres vivían en concubinato
o en contubernio, si vivían, a veces vivían con una esclava que luego liberaban y tal. Es cierto, la ley militar tenía esta desventaja, tenía que ser soltero, aunque muchísimos hombres, vuelvo a repetir, tenían, como has dicho tú, tenían mujer y tenían familia. Luego había otra cosa muy importante también, que era que no se podían colegiar, no podían pertenecer a colegios, a sindicatos, para que nos entendamos, ¿no? Y bueno, tenía algunas cosas, por ejemplo, también la disciplina era muy dura a nivel de leyes, ¿no? Era una ley individual, pero tenía otras ventajas también, ¿no? Por ejemplo, un legionario podía, cuando cometía un delito y lo acusaban, primero lo juzgaban militares. Había una ley militar, no lo podían juzgar civiles, ¿no? Y este hombre, pues, podía decir, yo es que esta ley no la conocía. Y o sea, que podía decir la ignorancia de la ley. Esto ya sabemos que en las leyes modernas, que tú no conozcas la ley no quiere decir que no la tengas. Pues este hombre sí que lo podía decir, ¿no? Había otra cosa que también muy importante, que era el que no podía contraer deudas ultrahuires, o sea, deudas por encima de sus posibilidades, como si él se metía compraba una cosa que después no podía pagar, como lo jugaba militarmente, pues el militar tomaba el control y decía, bueno, pues este hombre te va a ir pagando poquito a poquito como puede. Con lo cual quiero decir que el ius singulare, el privilegio militum que se le aplicaba al soldado, tiene sus desventajas, sobre todo, claro, yo creo que la más importante es la actitud. A una persona que creía, voy a simplificarlo mucho, ¿no? En el animismo, o sea, que él cuando muriera le iban a recordar a sus hijos y a través de él iba a alcanzar la eternidad, no tener familia le suponía un hándicap muy grande y eso los hombres no lo podían soportar. Y como ha dicho nuestro padre de la patria, Trajano, nos permite, ya en esta época, nos permite registrar a nuestras mujeres en el campamento para que puedan heredar parte de nuestros tributos. Y Adriano, pocos años después, en el 17, ya declarará a los hijos, matrimonio no, pero los hijos ya los declarará legítimos, que ya sean ciudadanos romanos, precisamente por lo que has dicho, para tener soldados. Bueno, pues ¿qué hacemos con nuestro amigo Silanus? Ahora que tenemos su carta de recomendación, que sabemos que no está casado, que es ciudadano romano, viene recomendado, tiene 17 años, una estatura que ronda 1,70 m, que está en forma. Ahora sí que sabemos que Silanus lo que tiene que hacer es superar unas pruebas físicas, ¿vale? Porque no nos vamos a quedar con él si no tenemos la certeza de que está preparado para hacer o para tener ciertas habilidades que son luego esenciales para desarrollar la instrucción y luego formar parte de esas lecciones. Entonces, le vamos a pedir, sobre todo, algo mínimo, que sepa correr, que sepa saltar, que le veamos con agilidad, con fuerza, con cierta resistencia y con velocidad, ¿vale? Entonces, esto va a ser el primer requisito que le vamos a hacer, que yo creo que lo va a superar porque viene recomendado por ti. Tú eres un hombre que ya lo hizo en su día, entonces imagino que ya le habrás hablado de que se tenía que preparar un poquito para pasar ciertas pruebas. Entonces, le vamos a hacer esto y además tengo aquí a un médicus conmigo que también le va a hacer una especie de reconocimiento completo que incluirá pues unas pruebas muy básicas como pueden ser de visión, de oído, que esté su cuerpo simétrico, que tenga buenos colores corporales, que se mantenga bien ergonómico al caminar. Miraremos huesos para saber si tiene alguna fractura previa. Importante, queremos que tenga los 2 testículos, ¿no, Ángel? Sí, porque tiene que ser un hombre completo. En la época, recordemos a nuestros videoyentes que una de las pruebas que se le hacía a los chicos cuando eran mayor de edad, el padre, antes de ponerle la toga viril, le tocaba los testículos para demostrar que tenía 2. Nuestro padre Trajano, nuestro princeps, es muy bondadoso y es un hombre de muy buena voluntad y ha permitido que hombres con un solo testículo también se presente a la legión. Pero es porque este hombre es generoso. Como norma general, si tú no eres un hombre completo, estamos hablando de la época romana, no podías ser legionario romano. También veremos cómo nuestro médicus apuntará cualquier marca de nacimiento que tenga este legionario. ¿Por qué? Porque aunque os penséis vosotros que las placas identificativas, estas que llevaban en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam y tal, los soldados americanos para reconocerlos, pues nosotros también las teníamos, ¿vale? Nosotros las llevamos de un metal, perdón, de una pieza de madera o de algo donde se inscribían los datos del legionario, ¿vale? Pero como es un material perecedero que puede desaparecer o que puede ser estropeado,
Si hay alguna marca de reconocimiento que tenga un lunar, que tenga una cicatriz, que tenga cualquier marca de nacimiento que sea destacable, pues también se incluirá en su ficha personal para poderlo reconocer en caso de que se pierdan esas placas. O sea, que eso es importante. O sea, imaginad hasta qué punto la Legión Romana estaba ya modernizada, adaptada, y se preocupaba por poder reconocer luego los restos de sus militares caídos en combate. Yo pienso que esto es un elemento muy destacado que quizá nuestros videoyentes no sabían. Ángel. Sí, la placa yo la llevo con orgullo en el cuello y tengo marcado mi nombre, mi padre, mi tribu, o sea, mi distrito electoral, para que me entienda, y que tengo un lunar en el antebrazo para poder reconocerme en caso de muerte. Si yo falleciera, por el motivo que fuera, mis compañeros me arrancarían a este signo, esta identificación, y se le enseñaría a mi centurión para contar la baja, y evidentemente se encargarían de mi cuerpo, porque tengo que ser enterrado como un buen romano. Si no recuerdo mal, signaculum. El signaculum es el elemento este que colgaba del cuello del legionario. Lo llevaban todos, ¿vale? Entonces es muy importante. Los compañeros de legión, pues de contubernio, de centuria, también sabían que tenían que recoger estos elementos de sus compañeros caídos a ser posible para hacer luego un recuento de bajas. Yo he escuchado por ahí, en tiempos... Esto lo leí yo en un tratado que hablaba sobre el antiguo Egipto, con el Egipto faraónico, de época de Tutmosis III, etcétera, etcétera, que los egipcios contaban, ¿sabes cómo contaban las bajas de sus enemigos? Cortando manos. O sea, cortaban la mano de enemigo y cada mano era un enemigo muerto. Estos eran unos bárbaros, ¿vale? Nosotros los romanos pues somos más civilizados, y nos encargamos de llevar este emblema, esta placa, ¿vale? Identificativa, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con Silanus cuando ya ha pasado esta revisión médica? Pues lo que haremos será enviarle ahora a la capital de la provincia, donde se le hará un primer examen físico, se certificarán sus documentos. Sobre todo esto es importante porque yo en este caso, porque me fío de ti y sé que la carta la has escrito tú, pero quién sabe si esa carta está falsificada o si habla en nombre de alguien para quererse enrolar, como ese caso de los 2 esclavos que tú has comentado antes, ¿no? Entonces, es importante que se certifique que ese documento es oficial y que tiene veracidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si eso es correcto, le daremos unas monedas, como pasó cuando tú te acuerdas, ¿no? Cuando te recluté antaño en Baetulo, que te dieron, que fueron 100 sestercios, ¿no? 300 sestercios me dieron, Sergio. Pero me lo dieron en la capital de provincia, que es Tarraco. Vale. ¿Me entiendes? En el foro provincial, arriba, donde está al lado el templo de Augusto. Sí, lo recuerdo. Fui bajando hasta el puerto, que hay muy poco. Allí bajé por el cargo. Y cuando subí al barco, había un tal Sergio, de Optio, y me los pidió. Y se los quedó. Pero eran 100, ¿no? Lo que te dieron. No, me dieron 300. Tú te quedaste con 200 y me devolvieron 100. ¿Quieres decir? ¿Y qué vas a hacer tú ahora con tu amigo Silanus? ¿Cuánto le vas a pedir? Pues lo mismo, le voy a hacer lo mismo porque Roma funciona así. Esto funciona así. Este hombre no sabe dónde se mete, porque no le has explicado muy bien las cosas, ¿no? Ahora este hombre, como has dicho, ¿no? Le vamos a dar, ahora un poco en serio, ¿no? El ejército le avanzaba una parte de paga, que eran 300 sestercios, cobraba al año 1.200. Una persona estándar que trabajaba en la obra podía ganar, en Roma me refiero, ¿no? 800, 900, 700, dependiendo de los días de trabajo, ¿no? Él ganaba 1.200 y además lo ganaba cada año. Esto es muy importante. El otro hombre lo ganaba si trabajaba. Pues él le tocaba 1.200 sestercios al año y para el viaje, para ir desde su origen hasta la unidad donde vaya, pues se le daba 300 sestercios. Aquí hay un debate en el cual hay personas, y seguramente Roma es muy grande y depende de la época. Hay personas que dicen que estos legionarios hacían durante 4 meses en la capital de provincia una campaña como el antiguo CIR, como el centro de reclutamientos de reclutas que había en la familia hace un tiempo, ¿no? Que estaban 4 meses y luego van a los cuarteles, y otras personas que dicen que iban directamente al cuartel a hacer el entrenamiento. Sea como sea, este hombre iba a empezar un entrenamiento duro, exigente, y iba a tener que sacar de su cuerpo todas las fuerzas del mundo.
Vale, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito sobre el entrenamiento y mostramos un poco el material que tenemos aquí? Porque Perfecto. llevamos 35 minutos y no hemos hecho más que la introducción. Bueno, si te parece, enseñamos algo de material. Por ejemplo, lo que tengo yo aquí detrás mío, os hablamos un poquito de la panoplia del legionario. La panoplia que se le daba a este recluta, porque a este recluta ya fuera en su capital de provincia, en el cuartel de formación, o cuando se trasladaba a la legión asignada, porque tú imagínate, él tendría que venirse con nosotros hasta nuestro cuartel general en Nicópolis. O sea, eso está en Egipto. O sea, tendríamos que hacer seguramente escala en Tarento, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene un coste y, evidentemente, pues por eso los 300 sestercios no le llegarán completos, porque hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando llegue le daremos la panoplia. Una panoplia que se la quitaremos y se la restarán el Estado de su propio estipendio, ¿vale? No le va a salir gratis. Le daremos lo mínimo. Aunque, claro, le daremos de comer, le daremos donde dormir, le mantendremos sano, porque tendremos nuestra valetudinaria, nuestro hospital, donde si él se pone enfermo lo podremos asistir. ¿Cuánta gente civil, que no sea militar, tendrá acceso o tendría acceso en su vida a todo lo que le va a ofrecer el ejército? ¿Vale? Y encima pagándole unos cuantos sestercios y dándole todo el equipo, que si luego él se lo quiere tunear, se quiere hacer un Kingulon más guapo, se quiere comprar un Pubio para destacar por encima de sus compañeros, o se quiere hacer un adorno para su lórica, pues todo esto luego lo tendrá que pagar él de su estipendio. ¿Vale? Eso no se lo va a poner el Estado le va a poner lo mínimo e imprescindible desde tiempos de nuestro gran padre de la patria, nuestro gran pater patriae, que fue Cayo Mario, que hizo... Bueno, Pater Patriae, Augusto, se ofendería si se lo dijera, ¿no? Pero realmente Cayo Mario es uno de los... tercer fundador de Roma, le llaman algunos, ¿no? Uno de los grandes que revolucionó la historia de las legiones. No, Sergio, perdona que te interrumpa, pero yo con Cayo Mario tengo una ambivalencia. Lo quiero y además lo odio. O sea, porque creó lo del concepto de las mulas de Mario. Muy bien, por las mulas de Mario. Yo sé que es un gran general, que salvó a Roma de los ambruscos y de los... y de Yugurta también, y de los ciprios. Y gracias a él Roma pues es grande y el ejército se hizo profesional y es el más grande del mundo. Pero yo cuando me pongo la panoplia y además tengo que llevar el impedimento encima, esos 32 kilos, y hacer estas marchas, lo odio un poquitín cuando acabo, ¿eh? Bueno, sí, pero a él se le debe, por ejemplo, la cohesión, un paso de una legión manipular, de una legión que combatía por filas, por condiciones sociales, donde cada legionario se tenía que cubrir y costear su propio equipo, a una legión profesional, ¿vale? Donde el Estado era el que sufragaba toda la panoplia y el mantenimiento. Que sí, que a cambio tenías que meterte unas marchas largas, sí, pero... Joder, tampoco tendrías tu físico portentoso ahora si no hubiese sido por las reformas de Cayo Mario. No te vengas ahora a criticar a Cayo Mario porque, Ángel, te voy a tener que degradar, ¿eh? Ya. Está olvidando la disciplina ya, ¿eh? Sí, yo me he acomodado. Desde que estoy aquí me he acomodado. Tienes razón, eso es un nombre, ¿no? Vamos a imaginarnos, Sergio, que ha llegado a poquitito a Egipto y le vamos a hacer, para que nuestros videoyentes entiendan un poquitín, le vamos a hacer andar. El primer entrenamiento va a ser andar con 30 kilos en la espalda, 20 millas. Vamos a redondear 30 kilómetros cada día. ¿Qué le pondremos en los pies? ¿Qué le pondremos en los pies? Creo que lo tienes por ahí detrás. A ver si nos lo puedes mostrar. En los pies les pondremos unas Caligae, estas, ¿vale? Que son totalmente abiertas para que entre bien el aire y que tienen, no sé si los puede ver en nuestro vídeo de hechos, clavos. Nosotros estos clavos los tenemos bastante machacados, pero eran bastante salidos, ¿no? Con lo cual, esto en el campo se clava bastante y moverlo es complicado. Para que los oyentes se nos hagan una idea, como si fueran las botas en un campo de fútbol, ¿vale? Y esto es lo que llevaría para andar. Esto es su vida, las Caligae, es una de las cosas que identifica al soldado. Pues con estos dos pies va a hacer marchas de 30 kilómetros con 30 kilos encima en 5 horas de verano. Cuando lo haga bien... No, y te iba a decir que aparte de llevar estas Caligae en los pies, lo vamos a formar con toda la panoplia de combate, ¿no? Porque lo vamos a llevar bien curtidito, va a estar bien cargadito, los primeros días va a tener unas agujetas aquí en los hombros espectaculares, va a llegar al campamento y va a llegar destruido, pero no por eso va a dejar de hacer cosas, porque también lo vamos a seguir moldeando, ¿no? ¿Y qué llevará, por ejemplo? Ahora os lo voy a mostrar yo.
Ángel, veis que tiene por allí un casco, él os enseñará el casco y yo os voy a enseñar el cingulum, que es un elemento bastante importante también, que esto es el cinturón del legionario, ¿vale? Este es el cinturón que caracterizaba al legionario, que estando de civil, él llevaría su túnica, sus caligae, llevaría su cingulum en la cintura y seguramente llevaría su pugio, que era su puñal, ¿no? Estos eran los elementos característicos de un soldado que le hacían reconocible. Sergio, muévelo. ¿Se escucha? Este faldellín, ¿vale? Que si escucháis que se mueve así y hace este ruido, pues imaginaros lo que podían ser 5.000 hombres, ¿no? Sí. Una legión completa al paso, marcando este sonido metálico, golpeando con la armadura, ¿no? Entonces, os diríamos golpeando el suelo, pero no, normalmente nos movemos por terreno de campo, ¿eh? Las vías romanas, vosotros os creéis que todas están hechas de piedra, ¿no? Pero esa es la parte urbana de las vías. Normalmente las vías, siempre cuando transcurren por territorio donde no hay ciudades, suele ser de tierra, ¿vale? Un terreno apto pues, para ir con caligae o para que los caballos cabalguen con normalidad, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el cingulum y el cingulum iba encima de algo que os voy a enseñar yo por partes, que en este momento del imperio, ¿vale? En este siglo II, os voy a enseñar la armadura más típica, la lorica segmentata, que es la que llevamos los legionarios en gran parte. Porque sí que es verdad que existía la lorica amata, que era la cota de malla de toda la vida. La cota de malla, vosotros que veis en medieval, pues no, es de origen galo. Y los romanos la copiaron hace muchos siglos y se empezó a utilizar la lorica amata, que era la lorica de anillas. Pero con el proceso de evolución también evolucionó la armadura. Y os enseñaré ahora lo que es, ¿vale? La lorica segmentata. Vais a permitir, os lo voy a enseñar un poquito desmontado. Y aquí tenéis, ¿vale? Parte de lo que sería una lorica segmentata. Como veis, segmentos metálicos que se unen, ¿vale? Para dar forma y adaptarse al cuerpo de un legionario. Os enseñaré lo que sería una hombrera, ¿vale? Esta sería la parte del hombro, segmentos porque se van enlazando el uno con el otro con partes de cuero, y esto sería pues la parte que iría, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto es una parte, pero es que esto pesaba una barbaridad, ¿vale? Luego iría el cíngulo, las caligae y el casco que tiene Ángel detrás, que también nos enseñará ahora en un momento, que es el galea. Sí, aquí os enseño el casco. Este casco, que es un casco gálico imperial, con estas grandes cabelleras que nos protegen bastante la cara. Y esta protección para si nos viene un golpe de espada de frente, nos protege bastante bien. Y la parte de la nuca, por si nos vienen golpes de atrás, para que no nos puedan dañar. Este es el casco típico. También podéis ver que tiene aquí un gran orificio para las orejas, porque los ejércitos romanos trabajaban en formación, pero tienen que oír las órdenes. Como los griegos, que iban siempre para adelante. Estos tienen que oír órdenes, y este es el casco típico de esta época. Hay varios modelos, evidentemente, pero este es uno bastante típico. Aquí tenemos estas cejas, porque a los romanos nos gusta mucho presumir y nos ponemos diferentes colores y para penachos y tal, ¿no? Pero bueno, este es el casco típico de esta época, el gálico imperial, y luego ya vamos letras A, B, C, D. Se han encontrado muchos modelos, y os puedo asegurar que esto protege bastante. Vale, también luego tendríamos para el legionario, esto seguro que lo reconocéis, que es el scutum. Ese scutum de forma de teza, de época imperial, que se caracteriza pues, por ser una evolución del escudo ovalado, de tiempos quizá tardorrepublicanos, ¿vale? Este es el de forma de teza, con su humbo, ¿veis? Metálico, con su parte también metálica en los bordes, que servía para proteger la parte más de madera y también para golpear en caso necesario. Sabemos que hay legionarios que se afilaban en la parte inferior del escudo, esta parte metálica, para golpear en las espinillas de sus enemigos, ¿vale? Entonces, tenía una doble función, elemento protector, típico para hacer el escudo,
pero también tenía la función de ser un elemento de ataque también. Se golpeaba con el parte inferior o con el propio tumbo, ¿vale? A una orden, se golpeaba hacia adelante para ganar espacio al enemigo. Este es el escudo de época de Trajano. Y este sería el escudo ovalado, que podría ser de época tardo-republicana. ¿Vale? Como veis, la dimensión es bastante similar al otro, lo que pasa es que no tiene esta forma de teja que permite que encaje mejor. ¿Vale? Entonces, como veis, tenemos los dos escudos. Y si aparte de eso llevábamos, o llevaban en este caso, el pilum, o la espila, que en teoría eran dos. ¿Vale? Es un pilum pesado, como veis, que tiene su parte de contrapeso, su parte metálica, ¿vale? Sus pestañitas, ¿vale? Unas pestañitas metálicas que al impactar en el escudo enemigo se doblaban, hacía que se doblaran, y esto era una jabalina muy fina, pero que también servía pues, para inutilizar los elementos defensivos del enemigo. O sea, que imaginaos, todo esto cargado, un legionario, Ángel, has hablado de 30 millas con todo este equipo, o sea que Silanos no sabe dónde se ha metido. Bueno, a ver, tampoco, yo le he dicho que iba a andar un poquito. Tampoco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, para que nos hagamos una idea un poquitín todos, ¿no? Yo trabajo a 20 kilómetros de donde vivo y a mí no se me ocurre ir andando, yo voy en coche. En la época romana a nadie se le ocurría ir en carro, solamente a los que tenían mucho. Los pobres iban andando. Con lo cual, a ir a andar 20 kilómetros era una cosa cotidiana. Era bastante fácil. Él si vivía en Baete o iba a Barquino, que estamos hablando de 10 kilómetros, pues iba andando. Y si estaba en Barquino, en Barcelona, iba a Tarraco, que son unos 90 kilómetros, para que nos entendamos, pues iba andando 3 días. 3 jornadas militares y iba andando. Y eso no, él no tiene ningún problema. Lo que igual nos espera es que la lórica y el scutum y el cingulum y todo lo que lleva encima, pues puede pesar perfectamente 20 kilos. Pues hacer 30 kilómetros modernos con estos 20 kilos encima, si no le podemos el resto de la impedimenta, que también hay más cosas, ¿no? Pero vamos, ahora este soldado está aprendiendo a marchar y esto va a empezar así, con 30 kilómetros. Cuando los haga los 30 kilómetros, le vamos a hacer 35, que se entere bien. Y cuando haga 35, le vamos a hacer algunas bonitas jornadas de 60. Las jornadas de 60 kilómetros es que te digo yo que tienen una ventaja para él. Y es que ya no hace nada por la tarde. Porque que sepan nuestros videoyentes que estos 20 kilos, 30 kilómetros se hacían por la mañana, por la tarde se hacía entrenamiento. ¿Y cómo se entrenaba? Se entrenaba con un elemento que tiene Ángel que os mostrará, que es la rudis, ¿no? Esa espada de madera. Sí, aquí la tengo. Esto es la rudis. Imita a un gladius, correcto, pero pesa el doble. Él tiene que, como todo, ya sabes que el gladio va así y luego se gira dentro del cuerpo del enemigo. Él con este elemento que se llama rudis y con otro elemento que se llama palo, que es el tronco de un árbol, él haciendo movimientos, va a empezar una especie de coreografía al principio y va a empezar a clavar en la zona alta, en la zona media, atacará por arriba para intentar simular que ataca la cabeza del enemigo o el cuello, atacará por la parte media para atacar las tripas, los hígados y los riñones o lo que pille, o atacará por abajo para la entrepierna o para romper los músculos o los tendones del enemigo. Todo eso lo hará durante la tarde, porque por las mañanas habrá hecho estas marchas, ¿no? Y esto es lo primero que hará y además incorporará también el escudo, que no tenemos ninguno aquí, pero es un escudo que pesa el doble. Este escudo que os he enseñado pesa, depende del modelo, entre 6 o 7 kilos, ¿no? Pues el escudo que le daremos pesará el doble. Igual que la rudis pesa el doble, unos 3 kilos, el doble que el arma normal. Y con esto él y el palo que entrenará, que mirará. Si habéis visto, ahora me se me ha metido una imagen, si habéis visto las películas de karate, estos karatecas empiezan con un palo y empiezan a darle al palo, ¿no? Pues vamos a imaginarnos que estos legionarios romanos empezaron así. Este era su primer entrenamiento. La marcha, que nadie quedara atrás, la marcha y el entrenamiento con el palo. Esta era la primera fase de entrenamiento. Luego lo iríamos incorporando a combates, quizá combates por parejas, integrarlos en formaciones de centuria, ¿vale?
y luego de centuria a cohorte, de cohorte a legión, iríamos integrándolo para que él fuera aprendiendo las órdenes más básicas de movimiento, ¿vale? Luego se integra dentro de una formación. La legión no se mueve quizá siempre completa, sino que se mueve pues en formación de 8, la unidad mínima es el contubernio, 8 legionarios, son 10 contubernios que forman una centuria, que son 80 hombres dirigidas por un centurión, recordad, cresta transversal, y por un optio, ¿vale? Cresta en el otro sentido. El centurión se colocará delante, por eso tiene la cresta así, para que los legionarios lo puedan reconocer una vez está dentro de la formación. Cuando un legionario mira al frente, verá la cresta horizontal de su centurión, y cuando mira a un lateral, verá la cresta en el otro sentido de su oficial de segundo grado, que es el optio, ¿eh? Entonces, 80 hombres, diréis, pero es una centuria. Centurias son 100. Dice, ya, pero es que los otros 20 elementos de esa centuria pues suelen ser personal administrativo, personal civil o algún esclavo que se incluya dentro de la formación hasta llegar a esos 100. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Con estas centurias, si las multiplicamos por 6, tendremos una cohorte. Son 10 cohortes, una legión, siendo la primera cohorte doble. Decir que 2 centurias son un manípulo, ¿vale? 2 centurias son 160 hombres. 80 legionarios más 80 legionarios, o sea, la primera y la segunda centuria forman el primer manípulo de la cohorte. Entonces, cada centurión o cada centuria tiene un centurión y un optio y un signifer. Un signifer es el que lleva el signum, ¿vale? Esto que veis aquí es un vexillum, que es de una unidad más grande, de una cohorte. En cambio, el signifer llevaría un signo que simboliza o que representa a esa centuria, que normalmente suelen ser pequeños discos con una mano imperial o con el emblema de un emperador o de la propia cohorte. Sí, ahora, Sergio, ahora les estoy enseñando a los videoyentes una foto donde está la panoplia, la impedimenta, y en uno de los laterales está el signo de nuestra centuria, ¿vale? Con la mano así abierta para recordarnos a todos el sacramentum que hicimos a Roma. Este es el signo de nuestra centuria. Correcto. Normalmente hay gente que piensa, investigadores que suelen decir que el número de discos que llevaba el signum significaba qué centuria dentro de la cohorte era, ¿vale? Esto no está certificado ni no nos podemos mojar en esta teoría. Nosotros no lo tenemos claro. Yo personalmente no lo tengo claro. Entonces, sí que es verdad que el centurión que era de la primera centuria de la primera cohorte, en este caso, o de la segunda cohorte, siempre era más importante que el centurión de la última centuria, ¿vale? Entonces, va en grado de relevancia. Y también es más importante el primer centurión de la primera centuria de la primera cohorte que el de la sexta cohorte de la tercera centuria, ¿vale? Para entendernos. Y por encima de ellos estaba el primus pilus, que el primus pilus era como el primer centurión de toda la legión, el más veterano, el más curtido. No, Sergio, hay que decirlo bien, el hipermega centurión. El hipermega centurión, correcto. Entonces, este sería el mando supremo a nivel, podríamos llamarlo, operativo, en un combate. Por encima de él estaban, pues como ya sabréis, los rangos superiores, que serían los tribunos. En este caso, habría 5 tribunos Augustoclavios, un tribuno Laticlavio y el legado. Y entre medio el praefectus castrorum, que normalmente era el que se encargaba de la intendencia, de la artillería, era el jefe de la artillería. Cuando hablo de artillería me refiero a catapultas, balistas, carrobalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el legatus sería como el legatus senatorial, el jefe, el general en jefe de toda la legión. Por debajo estaría el tribuno Laticlavio, que era de orden senatorial, o sea, un joven patricio que estaba haciendo su cursus honorum, y por debajo los 5 Augusticlavios, que eran de rango ecuestre. Pero estos podríamos decir que quedaban un poco al margen, excepto uno de ellos que era el jefe de la caballería, que se lo rotaban. Estos 5 tribunos Augusticlavios se rotaban el mando de la caballería, ¿vale? Entonces, para haceros una idea, porque os estamos dando mucha información, porque me estoy dando cuenta que nos estamos acercando ya al final de esta hora que teníamos pactada con nuestros anfitriones y nos quedan muchísimas cosas en el tintero, porque os podíamos hablar de que los legionarios no solo se instruían en esta manera, sino que tenían que aprender a nadar, que tendrían que aprender a montar a caballo, ¿verdad, Ángel? Saltar. Sí. Además, a saltar con toda la panoplia. Y luego una cosa muy importante, quizás, que igual rompemos un poco mitos, ¿no?
un 30% de las tropas, un 25% de los legionarios tenían que hacer lo que haces tú, Sergio, que es aprender a tirar con arco. Y todos tenían que aprender a tirar con onda. Todos, no uno ni dos, todos. Y un tercio con arco. Con lo cual también te dedicaban horas a ¿Tienes la onda tú por ahí o no? No, yo no tengo onda. Pues me la he dejado, chicos. ¿La había cogido? Ah, no. Bueno. Por aquí. No, sí, perdón. Una onda balear, en honor a nuestros anfitriones del Mare Magnus Balears. Esta onda, de allí eran los grandes honderos baleares que reclutaban las legiones romanas, porque tengo que deciros que los proyectiles que se tiraban con la onda, normalmente proyectiles de plomo, piedras también en su caso, pero un proyectil de plomo bien lanzado, con pericia y con fuerza, como eran estos honderos baleares, podría destrozar un casco romano, ¿vale? Quizá no lo destrozaba, no lo partía ni le hacía el agujero, pero el que estaba dentro le partía y le abría la cabeza. O sea que por mucha armadura, por mucha segmentata, por mucho casco y por muy bien que te cubrieras, una buena onda bien lanzada, un buen proyectil de un fonela balear era... He oído, Sergio, que nuestro señor Trajano se va a llevar a un grupo de honderos baleares bien protegido, igual que yo, por la primera cohorte, o sea, bien protegiditos, porque dicen que una de sus armas, uno de sus tiros contra un catafracto lo tumba. Sí, sí. Y nos hace falta tumbar catafractos. Correcto. La guerra contra la Partia. Así que sí, entendamos que los legionarios romanos eran máquinas de matar y tiraban onda. Muchos tiraban con flecha, aparte de que tenían sus cohortes auxiliares muy específicas para todo esto. Ellos también tiraban flechas, también tiraban, lo que ha dicho él, también tiraban todos jabalina, también tenían una carrobalista en esta época. Sergio, acuérdate que también hacíamos prácticas con una balista que iba encima de un carro, como los cañones de la Segunda Guerra Mundial, que lo llevaba un caballo, pues exactamente, o de la primera, mejor dicho, pues también teníamos carrobalista y también tirábamos con esto. O sea, que también aprendían a tirar a distancia, aparte de la estocada y aparte del scutum, que el scutum, como ha dicho Sergio, no solamente sirve para defender, sino que también sirve para atacar. Y por último, que ya que nos queda poquito, Sergio, otra cosa que se destruía mucho, que parece que no es tan importante, pero que era muy importante, era coger la dolabra y la picola, hacer zanjas y hacer campamentos provisionales en 2 horas y media. Eso se destruía también. Después de la marcha, normalmente tocaba construir un campamento donde fortificarse y cada uno sabía la función que tenía y había que cavar zanjas, mantenerlas o elevar esa tierra que se sacaba, utilizarla para aprovechar para levantar terreno, construir una empalizada, mientras había una cohorte seguramente que se encargaba de proteger a sus compañeros mientras hacían todo este trabajo. Entonces, además de hacer largas marchas, de aprender a nadar, de aprender a montar a caballo, a tirar en arco, a tirar con onda, a construir puentes y carreteras en su momento, porque también la Legión fue una gran mano de obra constructora, hacía campamentos. O sea, que imaginaros el buen provecho que podemos sacarle nosotros a nuestro amigo Silanus, que sí, que va a sufrir, pero algún día pasarán quizá meses y meses, pero nos lo acabará agradeciendo. Y todo eso a cambio de un sueldo. Lo vamos a hacer un hombre y además le vamos a dar 1.200 tercios. Quisiera presentar por último los 2 elementos que tengo aquí detrás, que son el águila. El águila que nos representa, que es... Lo pedían en comentarios ya, que enseñe ese animal que hay debajo del águila. Pues este animal que tengo aquí debajo del águila, este es el lupus, es el lobo, en representación a... Estoy un poco liado en esto. En representación a Marte, al dios protector nuestro. En representación también, como no, a nuestro padre Rómulo y la loba a Cartolina. Es evidentemente de efectos especiales. No querríamos nunca un lobo de verdad, yo no me lo pondría, con lo cual es así. Si se ve que es así es porque es aposta, ¿vale? Y este es lo que me pongo yo encima de mi casco y evidentemente cuando me lo pongo me invade la fuerza de Marte y me invade la fuerza de nuestro padre Rómulo. Y también tengo aquí al águila, cuidado con esta, que esto si se me cae me matan mis compañeros. El águila de nuestra legión, que representa a Júpiter Optimus Maximus, que es a Júpiter el mejor y el más grande. Es el dios
supremo, el padre de la luz, el invencible y el comandante supremo de todos los ejércitos, incluso por encima de nuestro emperador Trajano, que Trajano hable directamente con nosotros. Este es el objeto más sagrado de la Legión. A mí, Sergio, me acuerdo cuando fuimos a Arabia Naumatea, me acuerdo que una vez tuvimos un problema y todos los miembros de la primera cohorte se pusieron alrededor mío, 8 filas de hombres con el escudo delante y con el gracio sacador, antes de que nadie pudiera tocar. Yo cuando lo recuerdo todavía me emociono. Luego fue una pasada, pero pasó eso. Y esto es increíble. Bueno, este es el emblema que representa las legiones, este es el emblema por el cual se crea una unidad, un símbolo de pertenencia a algo, ¿no? Y esto fue uno de los inventos una de las aportaciones del gran Cayo Mario, que las empezó a hacer en bronce, luego pasaron a ser en plata y al final se acabaron consolidando con el metal precioso por antonomasia, con el oro. Y bueno, con esto yo creo que hemos cumplido, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, seguramente os surgirán muchas preguntas, ya hemos ido viendo que han salido algunas. Ahora damos paso a nuestros anfitriones para que despidan el evento, o no sé si hacemos antes las preguntas. María José, ¿cómo quieres que lo hagamos? Pues como vosotros decidáis, la verdad es que yo también tengo una lista de preguntas bastante larga, a pesar de que lo habéis explicado maravillosamente, de que, en fin, yo creo que habéis hecho un repaso completísimo por todo lo que estaba previsto, pero a mí me encantaría escuchar las preguntas de los seguidores y vuestras respuestas, claro. Perfecto, pues pasamos a leer las que tenemos en Facebook, que sí que habéis ido acumulando. En YouTube, sabed que podéis ponerlas también. Yo os he hecho aquí un comentario. Si hay preguntas, las podéis formular. Y nos pasamos a los comentarios y las preguntas en los dos. Empezamos por Facebook, Ángel. Si te parece, mira, nos pregunta nuestro amigo Carlos RV, nos dice: ¿desde cuándo se le dotaba a los legionarios de una panoplia desde las reformas de Cayo Mario? ¿Hasta entonces cada uno se las apañaba como buenamente podía? Bueno, en teoría, sí. Hay que reconocer que en la última época de la República, podemos estar hablando de los Gracos, o quizás un poquitín antes, la pobreza era tal que el soldado obligado a servir a Roma no podía pagarse la panoplia y el Estado suministraba algunas panoplias y el Estado suministraba también algunas unidades de caballería. Pero normalmente todo legionario, servir a Roma era un honor y una obligación y te la suministrabas tú. A partir de Mario, era el Estado el que suministraba la panoplia más o menos estandarizada, pero evidentemente te la iba cobrando poco a poco. Eso es lo que os hemos dicho antes, ¿no? Que sí que es verdad que si un legionario quería mejorar su scutum o comprarse un cingulum más bonito y más molón, pues lo tenía que sufragar de su propio bolsillo. También es verdad que existían legionarios que tenían profesiones, porque si tú se te enrola a un legionario que es herrero, pues vas a aprovechar sus características. A lo mejor, si uno trabaja el cuero, pues también lo aprovecharás. Si uno es cocinero, pues a lo mejor también aprovechas. Si uno es un cazador brillante, pues también vas a aprovechar esas cualidades de cada legionario. Pero sí que es verdad que si no lo hacían los propios legionarios, que a lo mejor había un descuento amigo, un precio amigo, para los legionarios que querían fabricarse un pugio o mejorar su gladio, sí que existían pues, los canavae, esos barrios que se juntaban normalmente a los propios campamentos, sobre todo campamentos permanentes, estamos hablando de castras permanentes que acabarán convirtiéndose en ciudades. Ahí se crean como una especie de barrios donde hay también artesanos que por un módico precio pues también te pueden hacer algún apaño molón, ¿no, Ángel? Sí, claro. Los oficios eran muy apreciados. Las legiones intentaban ser lo máximo autócticas posibles, o sea, a depender cuanto menos posible del exterior de los alrededores del campamento. Y los canavae, estas cabañas, estos asentamientos civiles que surgían espontáneamente, se iban llenando de profesionales que vivían de los soldados. Y había muchos soldados que pretendían llevar encima suyo todo su patrimonio. Y una de las maneras era ponerse oro, por ejemplo, en el cíngulo. Y ahí había una persona, un trabajador de oro, de bronce, de plata, y ahí lo conseguían todo. Nos dice nuestro compañero de recreación, Ariel García, colaborador también en nuestros directos, nuestro gran jinete, nuestro Equites particular, dice: amigos, una consulta, igual que los rudis para entrenar, se utilizaban los rudis para entrenar combatiendo con espada, ¿tienen información de qué utilizaban para entrenar con pilas
en vez de optar de arrojar los pilas reales? ¿Existía algún simulador de madera pesada con fines de ser arrojados y así tomar fuerzas? Exactamente lo mismo. Había pilas de madera, no se puede llamar pila, pero bueno, había jabalinas de madera que pesaban más del habitual para ir lanzando. La idea era que pesara el doble para que tú cogieras fuerza con las extremidades que necesitaras para que luego el arma normal te fuera más ligera. En tiempos de nuestro gran Optimus Princeps Trajano, los legionarios normalmente acostumbrábamos a llevar 2 pilas, ¿vale? Uno como este, pesado, con una bola aquí más grande, que se arrojaba cuando el enemigo estaba más cerca, y otro ligero que se tiraba a más distancia, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que dentro del escudo podíamos portar estos 2 pilas y se lanzaban a la orden del centurión o del oficial al mando, si fuera el optio, lo que fuera. Imaginaos la tormenta, porque se le llamaba tormenta, a la lluvia de pila de la primera fila solo de toda la legión formada. O sea, imaginad que os caen mínimo 3.000 pilas, una lluvia de 3.000 pilas, que sois unos bárbaros que avanzáis corriendo a toda pastilla contra nosotros y os recibe una lluvia con 3.000 proyectiles de esta capacidad. A los que no os maten os dejarán sin escudo. Sois un blanco muy fácil. Entonces, si el legionario está bien entrenado y está bien formado y es capaz de tirar pila que pesan el doble, cuando tiene esto que pesa la mitad, lo que es capaz de lanzar. No se sabe la distancia aproximada, pero sí que es verdad que cerca de los 10, 12, 13 metros el pila pesado podía llegar y el pila ligero incluso un poquito más. Yo me aventuro. Nosotros tenemos que hacer todavía arqueología experimental. Lo que pasa que como nuestro director nos vea tirando los pila, nos va a tirar de las orejas porque este material no es barato de producir, pero sí que es verdad que... Los denarios son escasos en la Legio. Correcto, correcto. Bueno, otra pregunta de Carlos RV dice, ¿ese equipo de recreación es vuestro particular o es de la asociación? Es decir, ¿también vosotros os tuneáis vuestro equipo? Ángel. Yo no, porque soy pobre, pero sé que Sergio, que es una persona con mucho dinero, con muchos sextercios, él se lo ha tuneado un poco. Sí, el equipo lo pone el grupo de recreación. Barking Orients nos pone la equipación. Bueno, nos pone lo mismo que nos pone el Estado, le ponía el Estado romano, lo básico. Si luego nos queremos tunear o te quieres comprar un Kingulum más chulo o quieres comprarte unos Bracae, que son unos pantalones por encima de la rodilla, o en vez de tener unas Caligae abiertas, pues te compras unos Calkei que son cerrados para en invierno no pasar tanto frío, pues todo esto te lo tienes que costear. Sí que es verdad que de momento, si quieres servir en la Legión Segunda Traiana Fortis, el Estado te pone lo básico. A partir de ahí, si te gusta, pues no son todos los que aguantan el reclutamiento, hay mucha gente que se va. Evidentemente, al que no vale lo echamos. Eso es. Como en las legiones. Entonces, si luego quieres prosperar para ser el más molón de la unidad, pues te tienes que comprar lo que te quieras comprar, pero eso ya tiene su coste. Bien. Con sus artesanos. Ahora que no me oye nadie, lo que lleva Sergio mola. Bueno, nos pasamos a YouTube para hacer una pregunta, Ángel. Mira, nos dice Ricardo Galindo que si se podía rechazar a un candidato o recluta por ser demasiado alto. Si no cumplía los estándares, evidentemente, claro que se podía echar. Hay que tener en cuenta que ahí necesitamos una uniformidad. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que hacemos un atestudo. Si todos los hombres del atestudo miden 1,70 m y hay uno que mide 2 metros, vamos a tener un problema. Con lo cual, necesitamos una altura más o menos igual. Si lográramos, vamos a imaginarnos que tuviéramos suerte de tener 80 tíos de 2 metros, entra seguro. Pero claro, es un problema. Si los podemos juntar todos y ponerlos en un estándar de estatura, aunque también es verdad que no creo que hubiese muchos hombres de 1,90 m, por lo menos romanos. Luego, cuando empezamos a reclutar germanos, hispanos, celtas, etcétera, etcétera, allí sí, pero entonces crearemos una unidad de celtas y una unidad de germanos donde los agruparemos. Ahora me acuerdo de una extravagancia que hizo Nerón. Nerón también intentó conquistar la Partia y creó una unidad que era la primera itálica, ¿no? Y el hombre le puso las armaduras, las lóricas más lustrosas y se fue a la Galia Cisalpina, al norte de Italia, dijéramos, y allí contrató solo hombres como mínimo de 1,80 m. O sea que en ese caso, esa primera promoción de legionarios de la Legio Primero Itálica, que luego fue a parar al Danubio, al frente danubiano, vaya a hacerla de frente, estos tenían 1,80 m. Pero el hecho de que los hombres tengan una altura determinada, para según qué tipo de formaciones, es importante. Muy bien, nos dice Luis García Albújar, dice, cuando no estaban en campaña militar, ¿a qué se dedicaban los legionarios? Bueno, ya lo hemos dicho, a entrenar
Y a entrenar. Los inmunes entrenaban por la mañana y trabajaban por la tarde. Los veteranos hacían sus tareas y entrenaban por la tarde. Y los novatos entrenaban por la mañana y por la tarde. Y luego, cuando se podía y se requería, pues se les utilizaba como mano de obra constructora, ya hemos dicho también, para construir vías, para construir acueductos, para infraestructuras. Era una fuerza de obra muy barata, porque ¿qué te vas a tener? 5.000 tíos ociosos allí. Ociosos, vale, entrenando sí, pero si los puedes tener produciendo y no tienes 5.000 esclavos para moverlos, pues oye, es fuerte. Sí, ahora me acuerdo, Sergio, también de las ambulatorias. Cada 3 meses salimos como si fuéramos de marcha a conquistar un territorio y salimos toda la legión y nos vamos en marcha, o sea, con lo cual no se puede quedar nadie atrás. Desde el inmune, desde como ha dicho Sergio, el cazador o el que trabaja el cuero o el ebanista que trabaja la madera, ese también se pone la chapa y hace los 30 kilómetros porque tienen que llegar todos. Nos vimos en un campamento provisional y volvemos a la legión. Esto se hace 4 veces al año, con lo cual no estamos parados. La gente ociosa crea malos pensamientos y esto lo tienen muy claro los oficiales y todo el mundo tiene una tarea cada día. Correcto, Ángel. Y también la gente se piensa que los legionarios estaban combatiendo todo el día, pero no había campañas todos los días del año ni todos los años. O sea, hay tiempos de relativa paz, ¿vale? Y legiones que no están acantonadas siempre en frontera, sino que están en el interior o están haciendo un periodo de paz. Pues en ese periodo de paz se tiene que continuar con la instrucción porque, como dice Ángel, la ociosidad no es buena compañera de viaje. Y en una legión lo importante es la disciplina. Que estén bien disciplinados y que los hombres no tengan tiempo ni para pensar. Por eso los cansamos lo suficiente como para que cuando llegue la noche estén tan agotados que lo único que piensen es ir a dormir en su contubernio, descansar y a la mañana siguiente a las obligaciones. La disciplina es la madre de la grandeza de las legiones romanas. Vaya frase. Me la apunto para mi próximo libro, Ángel. Ahí está. Nos pregunta Policemo 10, dice, alimentación. Es un tema súper complejo, la alimentación. Comían muy bien. Muy bien comparado con el resto de la ciudadanía. Normalmente les daban, ya para que lo entiendan más o menos, les daban unos 35 kilos de trigo en grano al mes, así que tenían prácticamente 1 kilo por día. Les daban unos 400 gramos de carne, pescado, quesos, también al día. Les daban aceite. También porque el aceite era muy importante, tanto para por ejemplo, el pan militar, ¿se acuerdan de que te cae en el pie y te lo rompe, de lo duro que está? Por lo cual hay que mojarlo en pan un día. ¿Sabéis cuando compráis garbanzos hay que ponerlo un día a remojar? Pues eso hay que hacer con el pan, ponerlo la noche anterior a remojar para podértelo comer. También es verdad que tú llevas un pan militar y si tienes comida, porque eso no se va. El alimento es básico. Uno de los castigos muy importante era quitarle el trigo a un legionario y darle cebada. ¿Vale? Que era con lo que se alimentaban los animales, ¿vale? O sea, imaginaros, ¿no? Los castigos, disciplina en las legiones, hay castigos y recompensas, pero esto no hemos hablado porque ya no nos ha dado tiempo, pero sí que es verdad que uno de los castigos era a una legión o a una cohorte, o una centuria o a algún elemento subversivo, pues se le reducía o se le quitaba el cereal, se le cambiaba el trigo y se le daba cebada, que era con lo que se alimentaban los animales. O sea, que imaginaos qué denigrante para un legionario tener que comer lo mismo que comía un animal. Yo, Sergio, vi otro peor que ese. Sí, yo prefiero comer ese. Vi a un hombre que ofendió a un tribuno laticlavio, muy subido, muy pavo, ya sabes que los tribunos laticlavios son así, y le quitó el cinculum y lo dejó ir con la túnica floja como las mujeres. Este es el peor castigo del mundo. Yo prefiero no comer. Eso es, prefieres la cebada que ir sin cinculum, ¿verdad? Muy bien. Bueno, más preguntas. Tenemos aquí a Tomcat que nos dice... ¿Los legionarios destinados en Hispania llegaban a contraer matrimonio con las hispanas, siendo esto un elemento de mestizaje y de integración de diversas culturas? Y no solo con las hispanas, y no solo en España, sino que... hay que tener en cuenta que estamos hablando del Principado. Los emperadores eran conscientes ya del Principado de que las legiones eran unas máquinas de cohesión, de hacer romanos. Desde el punto de vista romano, todas las bromas que voy a hacer un inciso, Sergio, todas las bromas que hacemos aquí las hacemos pensando que somos romanos, no somos hombres del siglo XXI, ¿vale? Lo digo porque igual a veces hacemos una broma y la gente se... Hay que tener en cuenta que para el romano la sangre se transmitía por el varón, por línea alimenticia, por el varón. Por lo cual, el hijo de esa mujer que pertenecía a ese romano pertenecían también las entrañas de esa mujer. Y ese hijo era romano. Lo que hacíamos es que ese hijo que hubiera sido germano, como dice, hubiera sido hispano, ya era romano. Con lo cual,
el hijo era romano, la madre se romanizaba, el padre también, y al final estábamos creando a gente con cultura íbera, con cultura hispana o con cultura celtíbera, pero que ya tendía a ser romana. Esto fue una de las causas por la cual, una de ellas, por la cual la península ibérica se romanizó tan rápido. La cantidad de soldados que se quedaron aquí con todas las guerras, Septonio, Escipión, todas las guerras, César que vino también, o sea, todas las guerras que hubo aquí, vinieron aquí César Augusta, Valencia, Itálica, todas estas, Lugo, todas estas ciudades que se hicieron de ciudadanos romanos, fueron las que romanizaron España tan rápido. Y era a través de los legionarios que además creaban colonias y ahí ya había ciudadanos romanos. Como decía nuestro amigo Paco Álvarez, dice, los hispanos acabamos siendo más romanos que los romanos. Muy bien. Imaginamos, ¿eh? Pero esto pasó, quiero decir, pasó en Britania, pasó en Germania, pasó en muchísimos sitios, dentro de lo que es territorio romano. Muy bien, tenemos más preguntas. Ana Doblado nos dice, ¿qué consecuencias podía tener que se le metiera una piedra en un caligae mientras marchabas? Corregidme, ¿no podían pararse a quitárselo? Hombre, si tenían suficiente habilidad como para pararse y quitársela, yo imagino que eso sería una excepción, aunque quizá un golpe del optio se llevaran, ¿verdad? Con el ástile. Yo te he visto a ti dar con el ástile. No quizás, seguro que se llevaban, pero si tienes una china te tienes que parar. Y tú ya aceptas que el centurión o el optio te va a dar con el ástile o con la witis. Es mejor un golpe de witis o de ástile que estar caminando 30 kilómetros con una piedra entre tu pie y la cáliga, de verdad. Pensemos, ahora se lo digo un poquitín a Ana y se lo digo a todos los videoyentes. Cuando nos ponemos el equipo, cuando nos ponemos la lórica, cuando nos ponemos las cáligas, lo hacemos con muchísimo cuidado, lo acomodamos todo, miramos que todo esté bien colocado, pues miramos que la chapa no nos rote, miramos que no haya ningún trozo de cuero que nos esté lastimando la carne, que nos la lacere, porque estamos haciendo 30 kilómetros y cualquier defecto de origen durante 30 kilómetros no va a hacer daño, con lo cual nos miramos unos a otros, nos acompañamos unos a otros, nos acomodamos la túnica, nos ponemos una prenda de protección interior que se llama supermalis, para precisamente que todo esto no nos haga daño. Y evidentemente las calegai no las atamos bien atadas para que no se muevan del pie y no nos rojen. Tomcat dice, en base a la pregunta que hemos hecho antes sobre el mestizaje, dice, ¿entonces podemos decir que casi todos los españoles descendemos de soldados romanos? Hombre, un poco exagerado, pero bueno, pero sí que es verdad que la legión fue uno de los instrumentos de romanización, de romanidad más elevado y más importante que hubo en todas las provincias. España tuvo presencia de legionarios durante muchos, muchos siglos, ¿verdad? Fue la primera en la que llegaron y la última en la que se fueron, ¿no? Eso es una frase, me parece, que dijo algún clásico, ¿no? Dice, Hispania, la primera a la que llegamos y la última que conquistamos, ¿no? Entonces, son muchos años de romanidad. No descienden no todos los legionarios, porque hay más sustratos. Luego hubieron presencia goda, presencia musulmana. O sea, que hay un sustrato y una mezcla muy abundante de culturas. Alanos, aquí ha pasado todo el mundo, por suerte, ¿no? O sea, las culturas que sobreviven son las culturas mestizas, las culturas o pueblos. Los pueblos o culturas que se entierran en sí mismas están condenadas a desaparecer. Toma, otra gran frase para otro de mis libros. Dice Josep Masip, ¿eran los legionarios de todas las provincias o mayoritariamente de Italia? Bueno, esto dependiendo de la época. En los primeros tiempos reclutabas en Italia. Cuando tú vas conquistando provincias, en época de la República o en época imperial, pues tú abres ese reclutamiento a todos los hombres que tengan ciudadanía romana, siempre y cuando tengan ciudadanía romana. Luego está el caso de los auxiliares. Cuando tú no eres romano, sirves como tropa auxiliar. Cuando acabas tus años de servicio como auxiliar, obtienes la ciudadanía. Si has tenido hijos, tus hijos serán ciudadanos romanos y pasarán a servir dentro de la legión. Tú habrás seguido más años que los legionarios romanos regulares, porque un auxiliar servía seguramente en la media de 25 años, y cuando acabas puedes reengancharte como evocatus, como veterano, en una legión, porque ya tienes la ciudadanía romana, siempre y cuando quieras. Pero tus hijos ya tendrán la ciudadanía romana y no serán auxiliares. Pero luego existirán los foederati, que son federados, aliados, hay un montón de condiciones. Pero sí que es verdad que el reclutamiento inicial es en Italia y poco a poco se va abriendo a todo el resto de provincias. Inicialmente también los pretorianos se reclutaban entre tropas itálicas, pero con el tiempo acaban siendo de todas partes también, ¿no? Sí. Yo creo que para resumir, lo has dicho tú, pero un poquitín para hacerlo rápido, resumir, en los tiempos de Mario, vamos a hablar de las legiones profesionales, ¿no? En los tiempos de Mario eran prácticamente todo itálicos. En los tiempos de los Julios cada vez era más difícil conseguir itálicos y conseguíamos de otras partes.
En los tiempos de los Flavios y de los Antoninos ya eran todos ciudadanos romanos, pero ya eran todas de provincias donde había legiones asentadas, al lado de los castras, y en los tiempos del Septimio Severo ya eran todos de los castras. O sea, los castras al lado tenían canabáes y todos eran de los canabáes. Y en tiempos de la anarquía y compañía y tetrarquía ya eran todos bárbaros. Así que... Y en tiempos de finales del Imperio no había eran todos foederati que servían con rango de aliados a cambio de un foedus, que ya esto ya es complicar el tema, porque hay muchas condiciones jurídicas, ¿no? Así que es verdad. Más preguntas. Tenemos Juanito Gordito que dice, yo de lo que me doy cuenta es que la fama de máquina perfecta para la guerra la tenían muy bien merecida porque entrenaban. Ese era su gran secreto junto a la disciplina. Vemos que Juanito Gordito ha hecho los deberes, ha escuchado y se ha quedado con la clave de todo lo que os hemos explicado, precisamente, la disciplina. Eso es lo que convirtió a la Legión Romana en la máquina más letal del mundo antiguo, ¿vale? Tenemos a Marte, para que nos entendamos, la brutalidad absoluta, y tenemos a Minerva, que es esa brutalidad, pero con inteligencia. ¿Y cómo era? Era cultivando las artes de la guerra, y eso hacían los romanos. Correcto. Rafa Vergara dice, sí, es un trabajo a tiempo completo, profesionales 100%. Edu Cabrero dice, gran charla, amigos, me interesaba especialmente este tema. Un saludo, Sergio y Ángel. Un saludo para Edu Cabrero también. Carlos RV ya ha hecho muchas preguntas. Pasaremos a otras de gente que no haya participado. Julio Piñero nos dice que si los reclutas eran tirolés. No, tirolés no, tirones. Tirones. Los tironeses son de otro sitio. Sí, tiro o tirones, sí. Tiro luego, o tirón. Luego ya eran novatillos. Gabriel Araiza nos dice, Maximino el Tracio se le pone como alguien excepcionalmente alto. En ese caso, ¿qué función podría haber desempeñado? Era un gigante. Era un jefazo. Era un jefe, no miles. Sí, pero que él se refiere a que empezaría también en el ejército siendo un miles y sería reclutado. Pero ya estamos hablando de un hombre que era semibárbaro, ¿no? Entonces, eran unos tiempos difíciles y complejos donde quizás se reclutaba gente... Dicen que era Godo y todo. Sí. Hijo de Godo y Vándalo o algo así, o sea que... Claro, entonces sí que es verdad que quizá pues le darían el rango de quizá era el que llevaba el estandarte, ¿no? El signifer o algo, ¿no? Para no tener que formar luego un atestudo y que cuando formara el atestudo su escudo quedara 2 o 3 palmos por encima del resto, ¿no? Porque por ahí se colaría cualquier cosa, ya lo he dicho bien explicado Ángel antes, ¿no? Más preguntas. No sé cómo vamos de tiempo, María José. Si tienes tú alguna pregunta por ahí que te han pasado a nivel privado y quieres que contestemos. Bueno, yo tengo unas cuantas también particulares mías. Algunas ya las habéis respondido. Y bueno, si quieres os puedo hacer alguna también. Adelante. Por ejemplo, ¿cómo funcionaban los turnos de guardia? Sé que se dividía en 4 vigiliae, pero es una pregunta que me hizo un alumno en clase y pues no tengo ni idea, sinceramente. Sí, ¿Quién les despertaba? Es decir, sí que he leído en algún sitio que las tiendas, el contubernium, que era en teoría para 8 soldados, pero que solamente había sitio para dormir, creo que eran 6, porque los otros estaban de guardia. ¿Y quién venía a despertarles? Yo, como no he hecho la mili, tampoco sé cómo funciona eso del cabo de guardia, así que supongo que debe de ir por ahí, ¿no? Sí, esto, a ver, así a grosso modo, ahí se desconoce mucho, ¿no? Pero parece ser que el tema es que teníamos a los teserarios, que eran los oficiales de seguridad de las unidades, y teníamos a la caballería, que se desplazaba dentro, y eran los que se encargaban de los guardias. Estos estamos hablando de las guardias de noche. Había 4 vigilias, 4 imaginarias para los que han hecho la mili, primera, segunda, tercera y cuarta, y como no había relojes, utilizaban relojes de agua, que sabían qué cantidad de agua tenían que tener por cada mes, porque las horas nocturnas, ellos trabajaban con horas solares, entonces la duración de la noche es diferente, y ellos sabían la cantidad de agua que tenían que dar. Entonces, cada vigilia, cada cambio de guardia, los compañeros despertaban a los compañeros para ir haciendo la guardia. Y había oficial, tanto el teserario como el oficial de caballería, que iban rondando. Si alguno de estos dos moría... Que previamente, también como aclaración, sabían qué centuria, tal centuria estará de guardia tal noche. O sea, el contubernio tal y el contubernio cual harán la guardia. Entonces, ya estaba todo bastante estipulado. Lo que sí que es verdad, como tú bien has dicho, que se rumorea que el contubernio, que eran 8 hombres, pues no todos cabían en la tienda. Entonces sí que es verdad que a lo mejor mientras la mitad del contubernio dormía, la otra sí que hacía guardia. Y luego cuando se hacía el relevo, esos mismos compañeros quizá despertaban
a sus compañeros, hacían el relevo y se iban a hacer la guardia. Y luego decía Ángel del Teserarius, la tesera era la contraseña, ¿vale? Entonces, no había peor falta de disciplina que dormirte en una guardia o equivocarte cuando dabas la tesera, que era la contraseña. Entonces, sí que es sabido de castigos muy severos a legionarios que se habían dormido durante la guardia, y más en zona de guerra, porque acababan siendo incluso, bueno, los mataban, ¿vale? Porque Sí, es una falta muy grave. Pero Sergio, a recordar, los mataban sus compañeros a palos. Sí, Sus mismos compañeros de contubernia, porque eran a los primeros que hubieran matado en caso de que este hombre se hubiera dormido. No, se cree que se hacían así los cambios de... Sí, tengo otra pregunta, si me permitís. sí. Bueno, habéis comentado que los legionarios iban muy cargados, evidentemente, y también he leído en algún sitio que llevaban incluso algún palo para formar una empalizada en caso de que tuvieran que montar el campamento en una zona que careciera de arbolado. ¿Pero cuántos palos llevaban? Pregunto yo. ¿Y cómo era? Esto las podíamos haber subido. Tenemos nosotros, cuando hacemos el campamento, pues montamos una especie de estacas, ¿vale? Y cada legionario llevaba una en su equipamiento. Llevaba una fusta, ¿vale? Una fusta que es un palo largo, ¿vale? En forma de cruz, donde allí se colgaba toda la impedimenta. Creo que tenemos una foto, ¿verdad, Ángel? Que la has puesto tú antes, de la furca. Sí, está, bueno, todo, no se ve muy bien la furca, pero si lo acabo de poner aquí, hay una vaina de color negro, y justo lo de al lado es la furca, que es un palo que llega hacia atrás y luego tiene forma de cruz. Allí en la parte más pequeña de la cruz se colgaba una sarcina, que sería ¿cómo se diría? Una cartera, ¿vale? De cuero, y allí se metían todos los objetos de uso personal, y todo lo demás se cargaba encima. Estas pilas muralae, estas estacas, sí, los legionarios llevaban unas cuantas, cada contubernia llevaba, con las mulas, llevaba, ahora lo digo de memoria, no me quiero equivocar, creo que llevaba 24, una cosa así, pero es un dato que creo que es así. Y entonces, cuando llegaba al campamento, evidentemente, cuando hacían el agujero, toda la tierra la echaban atrás, y luego ahí en esa tierra clavaban las murallas y la ataban con cuerdas para hacer la empalizada. La llevaba cada contubernia. También es verdad que cada cual sabía cuál era su función. Cuando llegaban a hacer el campamento, cada uno tenía estipulada su función. O sea, tú vas a cavar, tú vas a sacar tierra, tú vas a cogerla con un capazo y la vas a levantar, tú vas a clavar la pica para hacer la empalizada. O sea, todo estaba muy, muy bien definido. Cada legionario sabía que tenía un margen de tiempo para hacer su trabajo. O sea, que cuando se llegaba al lugar elegido previamente por los agrimensores y por todos los técnicos en territorio, topógrafos, etcétera, se decidía el punto donde se establecía el campamento. Cada legionario sabía que tenía un margen de tiempo para llevar a cabo su trabajo. Entonces, sí que es verdad que antes de salir decían, pues tal centuria y tal manípulo, tal, se encargará de cavar. Y tú lo harás en la zona norte del tal. Entonces, todo estaba muy bien definido. Esto es muy importante tener en cuenta la planificación previa a la hora de llevar todos esos trabajos a cabo. Dime, Pedro, que te veo que levantas ahí la mano. Bueno, y en caso de pasar un limes, una legión completa, ¿qué pasa? ¿El campamento lo forman todos y se quedan desprotegidos? ¿O qué hacemos? No, en ese caso existía, como os he dicho antes, seguramente una cohorte o varias cohortes que hacían la función de proteger, ¿vale? Sí. Previamente ya había una unidad de exploradores o especuladores a caballo que ellos se encargaban de vigilar el perímetro y saber dónde estaba el enemigo. Entonces, en el caso de que hubiese presencia hostil, pues sí que es verdad que había unidades de la propia legión que ya tenían la función de proteger, o bien auxiliares o bien legionarios, que se encargaban de dar una protección a los que estaban construyendo el campamento. No se hacía así a lo loco, ¿no, Ángel? Yo he oído, no voy a hablar mal de los miembros de la caballería, ¿no? Pero vamos un poquitín, ¿no? Según nos dice Polibio, pero que bueno, los romanos siempre lo hacían así. Cuando llegaban a una zona donde podía haber enemigos, parte de la legión, hasta incluso la mitad de la legión, se quedaba en formación de batalla en dirección por donde podía venir el enemigo. Como ha dicho Sergio, primero había especuladores y había antecesores, o sea, había hombres que estaban explorando que no los pudieran sorprender. Y la otra mitad de legión, vamos a poner el estándar, se ponía a formar el campamento. Conforme se iba montando el campamento,
estos hombres que estaban de cara al enemigo se iban incorporando a hacer campamento. Y los últimos, pues eran estos, que no me oigan, estos pijos de la caballería, que eran los últimos que llegaban y ya se lo encontraban todo montado. También es verdad que una legión en marcha no llegaba toda a la vez. Entonces, Claro. a lo mejor era prioritario que llegaran los que empezaban a acabar, o primero los que protegían, se hacía un muro de escudos bastante amplio, luego llegaban los que picaban y excavaban, luego los que sacaban tierra y luego los que clavaban las estacas. Entonces, claro, Sí, todo tiene un orden, porque una legión va en marcha, en orden de marcha. Sí, recordar que en zona enemiga siempre había una cohorte fuera de guardia. Siempre, siempre. Se sorteaba y siempre fuera. O sea, el enemigo no podía llegar al Castell sin enfrentarse como mínimo a 480 hombres legionarios. No sé si tenéis más preguntas por ahí. Yo tengo más, pero yo creo que ya lo dejamos para otra vez. Creo que ha estado muy bien, muy interesante la charla, muy amena, muy divulgativa, como habíamos comentado. Habéis tocado más o menos todos los temas relacionados con el título de la conferencia. Por mi parte, no puedo estar más agradecida, más contenta por esta charla, por esta conferencia. Espero que se repita. Y bueno, pues no sé si queréis vosotros decir algo. Reiteramos nuestro agradecimiento a vuestra asociación, a Barquino Orients, a vosotros dos especialmente por un sábado por la tarde dedicados a colaborar con nosotros, con Mare Magnum Balears, y a los que nos están oyendo o los que nos oigan cuando este vídeo esté grabado. De nuevo, les animo a seguirnos en nuestras redes sociales que están puestas en el contenido del vídeo, en el resumen, y a estar pendiente de los actos que hacemos desde nuestra asociación, que los pensamos, los diseñamos y los llevamos a cabo con mucha dedicación, mucho cariño y siempre pues intentando proteger y divulgar el patrimonio romano en las Islas Baleares. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias a vosotros, María José, gracias, Pedro, por habernos contactado, porque para nosotros es un placer. Así nos ahorramos tener que hacer el directo mañana, lo hacemos el sábado, y ya como estamos aquí en el Castell Legionario, estamos en el campamento militar de la Secunda Traiano Fortis, ahora cuando acabemos la conferencia nos tocaría entrenar, o sea, porque la semana que viene tenemos un evento en la Sagrera, en Barcelona, el fin de semana, creo que es 5 y 6 de junio. Nos podéis encontrar en la Sagrera, que vamos a hacer una recreación histórica. Los que seáis de Barcelona y alrededores también os podéis pasar por aquí. Invitaros a los que seáis de Palma, que sabéis que tenéis ahí un grupo de recreación y que, bueno, que nosotros estamos encantados de haber colaborado con vosotros. A ver si alguna vez también podemos juntar esfuerzos y cuando se abra todo esto y regresemos a la normalidad, que el próximo evento que hagáis de Mare Magnum Balears pueda ser físico y podáis traer muchísimo más público, y si no, si tiene que ser virtual, pues saber que contáis aquí con dos legionarios que están dispuestos a colaborar en lo que haga falta. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Sí, yo me quería despedir precisamente hablando de, antes me ha presentado, ¿no? Como ha dicho que soy del Mar de las Culturas, ¿no? Yo cuando miro el mar en Baétulo, mi ciudad de nacimiento y mi ciudad de crecer, y ahora estoy en el delta del Ebro y también voy al mar, es el mismo mar que ven desde las Baleares, y es el mismo mar que veían desde el puerto de Ostia, y es el mismo mar que vemos nosotros en nuestra casa en Alejandría. Y este mar nos ha traído Roma y nos ha traído la cultura que tenemos ahora mismo todos nosotros, ¿no? Yo siempre que divulgo sobre Roma y sobre mi Mediterráneo estoy muy contento, así que para mí es un placer colaborar con todo grupo de recreación que me llame. Bueno, pues gracias a vosotros por contar con nosotros. Ahora nos despedimos de los videoyentes. Gracias por haber estado una semana más con nosotros, leales como siempre. Recordad que ya no solo conocéis Barquino Orients, ahora conocéis también Mare Magnum Balears. Tenéis todo el verano por delante. Podéis conocer cultura en Barquino, pero podéis ir también a Mallorca, que allí hay un elenco de posibilidades. Y no sé si hacéis visitas para este verano, María José. ¿Vais a hacer algo este verano, aparte del festival? El micro. Sí, perdón. Tenemos previsto hacer alguna pequeña actividad más bien al final del verano, porque, bueno, en verano la verdad es que los turistas no son el público a lo mejor más, claro. Los turistas
extranjeros, ¿no? No son el público que suele asistir a nuestros actos, a nuestras actividades, y más bien será hacia el mes de septiembre, cuando sí que tenemos pensado hacer una pequeña actividad que aún estamos diseñando. Pero sí que a lo largo del año alguna conferencia, algún pequeño acto, aunque intentamos concentrarlos en el Festival de Mare Magnum, que suele ser en el mes de abril, aunque este año excepcionalmente ha sido en mayo, sí que solemos hacer algún pequeño acto, por lo que animo a todos a que nos sigan por redes sociales, que es por donde hacemos divulgación de estas pequeñas actividades. Bueno, pues convocados quedáis, y ya sabéis que si no nos seguís a nosotros, no seguís a Mare Magnum Balears, os enviaremos a nuestros legionarios panonios que tienen mucha mala leche, ¿verdad, Ángel? Vamos, son lo peor de lo peor. Desde el punto de vista nuestro son buenos, pero lo peor de lo peor. Bueno, pues un saludo a todos, despedimos el directo de hoy, un placer y muchas gracias por haber estado conectados esta tarde de sábado. Un saludo.